Buenas tardes a todos. El doctor Marcelo Mariño va a disertar sobre el tema que ya comentó recién Romina, diabetes y obesidad. Él es un experto en esa temática y quería señalar que él es expresidente de AMIR, la Asociación de Medicina Interna de Rosario, es coordinador clínico del Centro de Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Británico de Rosario y es miembro del Tribunal Evaluador de la Especialidad de Medicina Interna de Rosario. Así que bienvenido, doctor Mariño. Luego de tu exposición, si nos queda tiempo, te haremos algunas preguntas, seguramente las va a ver. Así que bienvenido y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y en especial a vos, Carlos, que sos el protagonista de la convocatoria. Bueno, un gusto para mí estar acá. Ahí pongo la presentación. Bueno, yo soy eminentemente clínico y mi paso por la universidad tuvo que ver con semiología clínica, así que lo único que voy a intentar es traducir de los papers a la práctica y ser lo más practicista posible en un tema que me chocó hace como 15, 20 años, y si bien hago medicina interna toda, la obesidad y la diabesidad, que es el tema de hoy, bueno, me ocupa más del 50% de mi práctica. La llamé cruce porque intentaré darles herramientas para encontrar esa ventana terapéutica, en este caso, que le habilite a la persona y al paciente a que tenga un momento asertivo en el tratamiento y no demoremos esa intervención. Ya van a ver por qué es tan importante ser temprano. Hablamos de ventanas terapéuticas en cardiología y en neurología. Acá también la hay. Bueno, me lanzo y si el tiempo es... me estoy extendiendo, por favor, me interrumpen y acelero o me detengo. Estos son los factores de riesgo y el programa de factores de riesgo nuestro, o sea que tenemos estadística propia, y lo que estamos viendo en el renglón de arriba son el sobrepeso, cómo ha ido creciendo desde 2005 a 2018. Buenísimo. Bueno, el concepto acá en este slide sería, como pueden observar en el renglón de arriba, en sobrepeso, hay una progresión desde 2005 a 2018 con un crecimiento continuo. Y por lo tanto, si crece sobrepeso, le hace un corrimiento y también crece obesidad. Y en este sentido, el concepto sería, la obesidad es una enfermedad progresiva, o sea que si no generamos una intervención, sigue aumentando. En este segundo slide vemos los otros factores de riesgo, los clásicos, hipertensión, dislipemia y diabetes, y lo que podemos observar, que en el renglón primero de hipertensión hay una estabilidad, casi está en 34, 35, colesterol estamos entre 28, 29, casi 30, también en estabilidad. En todos ellos hay mucha intervención médica, farmacológica y no farmacológica. En el tercer ítem hay un crecimiento, y la razón de ese crecimiento tiene que ver con que diabetes crece al compás de obesidad. Y este es un concepto que también lo tendríamos que dejar firme. Algunas preguntas y algunas afirmaciones. ¿Esto es una asociación o hay causalidad? Y ahí empieza la pregunta que la intentaremos responder. Coinciden en que son crónicas, que son metabólicas, psicosociales e inflamatorias. En ambas hay tejido adiposo disfuncional y también son pandémicas. Vimos a COVID cómo ha participado activamente en las dos problemáticas y la mortalidad y su acento ahí. También debemos decir que, y esto es una cosa propia, diría yo, la diabetes no será un síntoma de obesidad y el peso no será el signo, y en realidad estamos viendo dos estadios diferentes de la misma problemática crónica inflamatoria. También podemos decir que a medida que avanza el IMC, avanza obesidad y avanza diabetes. Y si la obesidad es central, el tejido adiposo generalmente es hipertrófico, es disfuncional, y son las obesidades donde
más evolucionan a diabetes. Estamos en el cruce. Tengan en cuenta ese concepto y dónde está ese punto de encuentro. Pueden venir a la consulta con el padecimiento, ambas por separado, pueden venir con la comorbilidad o pueden venir con la complicación, y son 3 maneras de debut. Finalmente, podemos decir que la obesidad protege a la obesidad porque cuando hacemos un régimen dietético o medidas higiénico-dietéticas completas, con ejercicio, con cambios de estilo de vida, incluso con fármacos, la balanza se inclina hacia el descenso, pero rápidamente va a buscar ese punto hipotalámico, del obesostato hipotalámico, para ir hacia una reganancia. Por eso el último concepto. En la práctica, ¿qué vemos? En la práctica, y acá voy rápido, lo primero que nos conviene hacer es el diagnóstico de obesidad, y un punto muy importante, conviene decírselo a los pacientes. Le tenemos que dar el diagnóstico de obesidad porque estamos viendo a los 2 lados del escritorio que cuando los entrevistamos a los pacientes por separado y a los médicos por separado, ambos creen que la responsabilidad es del otro. Uno de comunicar y el otro de informar que está obeso. Y bueno, debemos destacar que el índice de masa corporal solo detecta corpulencia y no porcentaje de grasa, que si queremos demostrar el porcentaje de grasa nos tenemos que respaldar en la composición corporal, y esto es bioimpedancia, y que la distribución de la grasa, que no es la misma, si es subcutáneo o si es visceral, 1 centímetro, la medición del perímetro abdominal en el hombre y en la mujer, ahí están los puntos de alto riesgo cardiometabólico, nos informan acerca de la distribución. El índice de masa lo que va a hacer es clasificarla, y le pondremos en grado 1, 2, 3, que es la mórbida, o la superobesidad cuando es más de 50, recordar que los índices normales son de 20-25, sobrepeso 25-30, y empieza grado 1, 30-35, grado 2, 35-40, mórbida 3 y super obesidad mórbida más de 50 de índice. Si le medimos el abdomen, ya lo dijimos, estamos midiendo riesgo cardiometabólico, y la composición corporal, que ahí vemos la distribución, y lo que nosotros aprendimos acá es que le definimos a la persona si se distribuye en los brazos, en el tronco, en las piernas, en la cintura. También medimos el agua corporal, un estimado, y cuando las personas nos decían que tenían retención de líquido, nosotros les vemos el agua corporal aumentada, a veces con edema perceptible y a veces sin edema, porque está en el tejido intercelular, sin modelo, eso estoy diciendo. Sin embargo, en la bioimpedancia sale que tienen mayor cantidad de agua corporal. Y bueno, por eso los primeros kilos de descenso tienen más que ver con esto, y es el vértigo del primer mes, diría yo, y después se hace más difícil. Bueno, sigo avanzando. Esa es la balanza con bioimpedancia incorporada, pero tenemos el bioimpedanciómetro manual para un consultorio práctico de clínica médica, ¿cierto? Cuando yo les hablaba de distribución, me refería a la grasa abdominal. Y acá tenemos que hacer especial hincapié cuando hablamos del cruce metabólico con diabetes. En el primer caso, ustedes verán que en amarillo está expresada una tomografía, un corte tomográfico, en amarillo la grasa intraabdominal o visceral, y cuando se genera el descenso de peso. Lo podemos medir con el centímetro. Si tenemos un obeso de más de primer grado, con un perímetro abdominal más de 102, los kilos por encima de 102 son los centímetros también. ¿Qué les estoy queriendo decir? Si yo le estoy midiendo un perímetro de 110, esa persona baja 8 kilos, que son 8 centímetros de perímetro, y estaría bajando el riesgo cardiometabólico, y eso se lo podemos expresar en la primera consulta, diciéndole: usted bajando 8 kilos, está bajando el riesgo, y hay una equivalencia entre centímetros y kilos. También en la distribución, cuando hablamos de grasa subcutánea, estamos hablando de impacto mecánico, y cuando hablamos de grasa metabólica visceral, hablamos de impacto metabólico. Fíjense que son 2 tipos de grasa. Una vale lo que pesa, porque el impacto lo generan las articulaciones,
en la respiración, en la apnea del sueño, y el otro en la resistencia a la insulina, el riesgo cardiometabólico y también el riesgo de enfermedad oncológica. Si medimos el cuello, lo que estamos midiendo es o ronquidos o apnea del sueño. Esto es importante, y acá la equivalencia práctica es 1 centímetro, 4 kilos. O sea, una persona que me viene con 45 de perímetro de cuello, yo le digo, usted si baja 8 kilos y se pone en 43 o menos, seguro va a tener menos apneas, e incluso si se pone en 42, que serían 12 kilos, estaría dejando de roncar. O sea que ahí ya también le damos un sentido práctico al centímetro, que lo podemos tener ahí en el escritorio sin mayores dificultades. Esto para referenciar que tanto en obeso, rojo, sobrepeso amarillo o normopeso verde, en todos los estadios de peso, el fenómeno metabólico puede ser sensibilidad o resistencia a la insulina. Esto es muy importante, porque ya el índice de masa se nos queda corto para definir sensibilidad o resistencia a la insulina. Lo tenemos que clasificar al paciente. Y acá les voy a mostrar en este esquema cómo una persona con IMC normal, metabólicamente sano, se va a diferenciar de un IMC normal, metabólicamente alterado. Y son dos riesgos diferentes. En el primer caso, la musculatura está preservada, la sensibilidad es normal, la glucosa en ayunas es normal, y el riesgo vascular es nulo o bajo. Y en el caso normopeso metabólicamente incorrecto, ya hay sarcopenia, hay aumento de grasa visceral, ya hay resistencia a la insulina o diabetes temprana, y es un alto riesgo, tanto cardiovascular como oncológico, aún siendo normopeso. Fíjense en el otro extremo, los dos son obesos, uno metabólicamente sano y otro metabólicamente comprometido. La persona obesa metabólicamente sana es el clásico, te voy a decir en criollo, gordito panzón con buen glúteo. En el músculo glúteo argumenta su sensibilidad a la insulina. Y también los que tienen cola chata, y eso lo vemos ahí en la consulta, vamos a ver que son generalmente metabólicamente incorrectos, son sarcopénicos, el segundo caso, piernas de catre, abdomen colgante, contra el otro que tiene abdomen firme generalmente. Puede ser hiperinsulinémico, pero todavía la sensibilidad es normal. El riesgo cardiovascular no es cero, es moderado. Pero en el otro extremo, el riesgo es alto. Y la balanza está marcando el mismo número de peso. Por eso, el concepto sería, debemos clasificar e individualizar al paciente, no solamente en la condición obesidad, que estamos viendo que con IMC nos estamos quedando cortos, tenemos que agregar el centímetro, y tenemos que agregar la condición metabólica, donde el abdomen es una herramienta, y sabemos la dificultad que tenemos para definir insulinoresistencia. Y uno le hace LOMA, también va a buscar la cantosis nigricans, y bueno, y también va a buscar los antecedentes, familiar de diabetes, bueno, ese paciente ahí intermedio, que las primeras glicemias las acerca a 110, y nosotros ya estamos prendiendo la alarma entre 100 y 105, y le podemos hacer la curva de tolerancia, y ya lo estamos definiendo intolerante. Bueno, esa persona tiene una ventana de intervención sumamente importante, y en la continuidad de la charla la vamos a estar definiendo. Recuerden que obesidad en su recorrido comienza a acumular enfermedades asociadas, y en el punto de diabetes y prediabetes, fíjense que el porcentaje es 44%. Bueno, el más alto porcentual lo tiene en apnea del sueño, y un porcentual intermedio lo tiene en el riesgo cardiometabólico. Acá me voy a meter un poquito en la fisiopatología del cruce, obesidad-diabetes, solo para decir que esta es una célula adiposa, donde en los dos el denominador común es la insulinoresistencia. Ese es un receptor, en azul, para la insulina, que lo que nos ocurre es que tiene dos rutas metabólicas. Este es un adipocito, receptor de insulina, la ruta metabólica de la PI quinasa, a la izquierda,
y la de la MAP quinasa a la derecha. La primera es la que se ocupa de activar al receptor GLUT4, que se va a encargar de introducir la glucosa de la circulación sanguínea dentro de la célula. O sea que es la llave que habilita a través del receptor GLUT4 que la glucosa ingrese a la célula. Tremendamente importante. El de la MAP quinasa, que es el de la derecha de la pantalla, es el que se encarga de estimular a los adipocitos, fundamentalmente no en número, sino en tamaño. O sea que los hipertrofia. En caso de insulinoresistencia, lo que ocurre es que queda bloqueado el receptor y queda bloqueada la vía de la PI quinasa. Por lo tanto, queda hipertrofiada, o mejor dicho, hiperexpresada la MAP quinasa, que es la que hipertrofia los adipocitos. Por lo tanto, en insulinoresistencia, rápidamente voy a tener hipertrofia adipositaria, que no va a ser más que entrar en un círculo vicioso de mayor cantidad de insulina, mayor resistencia y mayor pasaje a la condición de diabesidad. Ahí lo que va a pasar con esa MAP quinasa activada, con esa hipertrofia adipositaria, es que van a salir las citoquinas secretadas a la circulación, que son muchas, a la circulación general, por este adipocito que ya está disfuncional. La que vamos a tomar en escena es el TN-alfa, porque es el más protagónico, no porque las otras no tengan intervención. Y el protagonismo lo logra en que lo que va a hacer es estimular una deshidrogenasa adipositaria que activa el cortisol que está inactivo, lo pasa a activo, por lo tanto hay un aumento del cortisol endógeno, es como si estuviese tomando corticoides. Y aparece la famosa diabetes metacorticoidea, que está generada de manera exógena cuando los damos por vía oral, por vía inyectable, contra un aumento de cortisol en el circuito esplácnico, con todas sus consecuencias. La inhibición del efecto de GLP-1, la disminución de la secreción de insulinemia postprandial, el estímulo de glucagón y también la inmunosupresión, donde la microbiota intestinal cada vez tiene más implicancia, y acá aparece el primer paso fisiopatológico de la diabetes. Acá está el cruce en su mecanismo fisiopatogénico simplificado, donde la ventana de intervención que viene ahora es tal vez el corazón de la charla. Cuando se generó este momento del cruce, hay un 50% de la pérdida de la masa de la célula beta. O sea que ahí ya tenemos perdido la mitad del partido, diría yo. Cuando le dosamos glucosa en ayunas a estas personas, la glucosa en ayunas todavía da normal. Pero si le hacemos una curva de tolerancia de la glucosa postprandial me da más de 200. Y si le hacemos una glicosilada, ya está en 6,5. O sea que estamos cursando, no, estamos justitos. Pero tenemos un 108 o un 106 en glucosa en ayunas y ya tenemos que estar prendiendo la bandera amarilla. Y fíjense en este otro slide, para dejar concepto, cuando la intolerancia a la glucosa está establecida, la expresión práctica es una falla del 50% de la función de la célula beta. Por lo tanto, una imposibilidad de generar GLP-1 y un aumento claro del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en toda esa etapa de prediabetes, lo único que estuve haciendo todo este tiempo es acumular riesgo cardiovascular. Tan es así que cuando la diabetes está expresada, lo primero que tengo que ir a ver es si ya hay daño de órgano blanco. O sea, si hay daño de órgano o daño vascular concreto, tanto periférico como central. Una vez que la diabetes se presentó, en el slide muestra celeste y violeta, queda el 10 y el 15% restante ya con diabetes declarada, pero el corazón de la historia ya está expresado. Y habremos perdido un tiempo precioso si no hemos generado intervención en esa ventana donde la persona está glucosa en ayunas o está intolerante a los hidratos de carbono. Acá para expresar que cuando estamos en la trama obesidad,
el impacto de descenso de peso es de 5 o 10%. Y la intervención va a ser asertiva. Pero cuando el cruce se generó y estamos en diabetes instalada, ahora el pedido ya es mayor. Ya nos pide un 15% de descenso de peso. Y el esfuerzo de la persona no solamente es mayor, sino que necesariamente vamos a tener que introducir fármacos, y si el paciente tiene un volumen mayor de IMC con la enfermedad instalada, a veces tenemos que recurrir a la cirugía metabólica en IMC de entre 30 y 35, y a la cirugía bariátrica entre IMC entre 35 y 40. O sea que la estrategia terapéutica será mayor y habremos perdido la oportunidad de ventana de intervención.